31 hemos pasado ya revista a los mercados para esta semana larga que tenemos por delante, empezando mañana por ese dato de inflación en Estados Unidos, pero que se va a ir alargando a lo largo de los próximos días, porque el próximo viernes también llegan importantes platos fuertes, como son el dato de ventas minoristas en Estados Unidos y el comienzo de la temporada de resultados. Ya saben que los bancos serán los primeros en subir el tenor. Hoy hemos hablado de las previsiones para la tasa general, ese dato de inflación. Muchos analistas piensan que el tema de la inflación subyacente pues va a seguir siendo un quebradero de cabeza para la Reserva Federal. Continúa aumentando la probabilidad de una subida de 25 puntos en la próxima reunión de mayo. Hemos hablado de todas las expectativas que hay de recesión, de lo que se espera en la temporada de resultados. Enseguida vamos a conocer también las claves para la apertura hoy en Estados Unidos, en Nueva York, pero antes vamos a dejarnos asesorar por los mejores asesores financieros. Hoy vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Palenzuela, es asesor financiero independiente. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, momento delicado, me imagino, hay mucha confusión, falta de visibilidad, si van a subir, si se van a quedar ahí los tipos de interés, qué va a pasar con la bolsa, qué va a pasar con los bonos, con las divisas, con las materias primas, un poco. Mostrarnos un poquito, darnos un poquito de guía o de faro para eso. Insisto, llevo todas las 2 horas insistiendo en lo mismo. A veces es más importante no meter la pata que acertar. Bien. Bueno, un poco la visión que os puedo trasladar es al final que estamos viendo los últimos datos de PMIs en Estados Unidos. Los PMIs manufactureros han empezado a aflojar, los PMIs del sector servicios también, aunque es cierto que todavía siguen algo fuertes. El tema del empleo es fundamental, es decir, el empleo, bueno, parece que un poquito sí está empezando a mostrar síntomas de debilidad, tampoco demasiadas, eso todo hay que decirlo. Pero por otra parte, todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas con el tema de las crisis o el amago de crisis financiera ha hecho que los bancos aumenten los costes de financiación y que restrinjan el crédito. En cierto sentido, eso va a hacer parte del trabajo que tendrían que hacer los bancos centrales, y la previsión, que con todo un poco lo que acabo de decir y con otros aspectos que podríamos entrar en materia, pero que son más alargados de tratar, me hacen pensar que la Reserva Federal se va a colocar en 0,25 puntos básicos de subida en mayo, pero también tengo que decir que considero que en junio va a pausar esa subida, porque ya sería forzar demasiado, y además la previsión de inflación es que se ponga de un 6 que está actualmente en Estados Unidos a un 5,2, con lo cual tendríamos el nivel de inflación al mismo nivel que los tipos de interés, y eso es muy bueno, es decir, eso nos viene bien para poder luchar contra esa inflación. Es cierto que la inflación subyacente está tardando más en deshacerse, pero también es cierto que la subyacente siempre lleva un decalaje con respecto a la inflación general, tanto como cuando sube la inflación general, la subyacente tarda más en subir, y lo mismo pasa cuando baja. Esto quiere decir que puede ser que nos cueste, pero que al final yo creo que esa inflación subyacente también va a ir desacelerando. Esto nos va a llevar a un proceso en el que estamos ya, por lo tanto, muy cerca del fin de las subidas de tipos de interés. En julio, incluso ahora mismo, las expectativas, si vemos las curvas, nos están diciendo que se prevé un recorte de 0,25 puntos. No lo tengo tan claro que vaya a haber ese recorte de 0,25, sobre todo por ese miedo a que pueda haber un rebrote de la inflación, pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Desde que llega en el final de las políticas monetarias de subidas de tipos de interés, desde que se alcanza el final hasta que se empieza a entrar en un pivot, es decir, empezar a bajar los tipos de interés, la mediana es de 4 meses. La media es de 6 semanas. Si nos vamos a junio, estaríamos hablando de 12 semanas. Es decir, eso de los tipos de interés más altos durante más tiempo, vemos que en la vida real luego no se ha llevado a cabo. Con lo cual, eso nos da una visión del mercado en el cual los tipos de interés que creemos que van a empezar a bajar, no digo por la parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que eso más influye a corto plazo, pero las curvas de tipos de interés sí que van a empezar a descender en pendiente.
Hablando de la vida real, señor Palenzuela, ayer comenzó la campaña para la declaración de la renta 2022. ¿Nos puede dar algún consejo de última hora para hacer la declaración, para hacerla bien, para pagar solo lo justo? Me refiero desde el punto de vista del inversor y el ahorrador. Bueno, la verdad es que a estas alturas ya, como tenemos que declarar lo que habíamos hecho en 2022, hemos hecho mal. Es un poco complicado tomar decisiones en este momento. Lo que hay que hacer es estar pues vigilante y ver que todo lo que hemos realizado en 2022 realmente lo trasladamos o nos lo trasladan a la declaración de la renta, si hemos hecho compensaciones de plusvalías, minusvalías, si hemos invertido en planes de pensiones, etcétera. Con esto quiero decir que realmente ya para el 2022 tenemos poco margen de maniobra, pero yo sí recomendaría a todos los inversores y a los ahorradores que antes de llegar a estos plazos lo que tendría que hacer es haber una cierta planificación fiscal que recomendamos a todos nuestros clientes, evidentemente. Pedro Palenzuela, director de asesoramiento Palenzuela Inversor S.A. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Igualmente, que vaya todo bien. 13:47. Nos vamos acercando ya a la preapertura. A la apertura del mercado de Nueva York, a Wall Street. No sé si es que me engañan mis ojos o no, pero antes, cuando he mirado las pantallas, Javier, veía que los futuros en Estados Unidos están claramente en verde y ahora los empiezo a ver en rojo. Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Efectivamente, en Estados Unidos, unos futuros ligeramente en negativo, veremos cómo evoluciona. Ayer también teníamos futuros en negativo, abriendo de hecho bastante negativo los índices y finalmente cerraron en verde. De hecho, tengo aquí el comportamiento mapa relativo de ayer. Por primera vez, esto es interesante porque desde todo el trimestre de inicio de 2023 las megacaps lideraban el movimiento, son las que empujaban los índices. Bueno, pues ayer fue un movimiento extraño porque todas las megacaps, o la gran mayoría, entre ellas Apple, Microsoft, Google y demás, corrigieron. Y el índice se mantuvo sobre todo por la parte de semiconductores, donde vimos destacar Nvidia y AMD, es lo que también proporcionaron que el índice tecnológico finalmente cerrase al alza. Si nos trasladamos hacia la zona asiática y miramos hacia China, hoy hemos tenido dato de inflación, sale en el 0,7%, se esperaba un 1%, por tanto por debajo de lo esperado. La inflación del productor sigue saliendo en negativo, en menos 2,5%, que era lo mismo que se esperaba por el consenso. En China vemos que prácticamente los índices se mantienen mixtos también, donde hemos tenido un Hang Seng que sube un 0,76% y un Shanghai Index que se queda ligeramente en el 0%, en el menos 0,05%. En Europa, ventas retail salen un poco mejor de lo esperado, pero aún así menos 3%, términos negativos importantes, sobre todo considerando que las ventas son nominales. Eurostoxx 600 aún así y Eurostoxx 50 se mantienen más o menos en el entorno del 0,5% de subida. No parece que les haya afectado. Si miramos hacia Japón, Ueda ayer, el nuevo gobernador del Banco de Japón, dijo que no plantea cambiar la política de tipos, que va a mantener esa política por ahora, la misma política que mantuvo Kuroda, esa política expansiva. Y si miramos también a Japón, Buffett, el gran inversor Warren Buffett, ha dicho a los medios japoneses que está abierto próximamente a más oportunidades de inversión en el país. Ayer también, por la conferencia de Ueda y el discurso de no cambiar la política de tipos, el yen se devaluó mucho contra el dólar, hoy recuperando, eso sí, un poco el yen en la jornada. También oro y plata recuperando durante la sesión de hoy, recordemos que perdieran los $2.000 el oro, aún así los futuros hoy rebotando con la caída del dólar que estamos viendo. Bitcoin importante, cruza los $30.000, también es la noticia de la mañana, donde las criptomonedas lo están haciendo relativamente bien, bastante bien comparado con lo que están haciendo los índices ahora mismo. Y mañana dato de inflación, que se espera que salga del 6 al 5,2% la general, y la core, eso sí, que incremente una décima porcentual, del 5,5 al 5,6. Ayer los intereses de los bonos fuerte repunte, hoy los vemos un poquito más tranquilitos. Si miramos mercado estadounidense, las tecnológicas en términos relativos contra el S&P 500 volviendo a máximos, lo están haciendo relativamente bien las tecnológicas, de hecho ahí podemos ver que son máximos vuelta a los máximos de los 2000. Si miramos el sentimiento, que es importante porque dentro del rally que hemos vivido también estaba incentivado por un sentimiento muy negativo. Bueno, pues el sentimiento se está volviendo otra vez más positivo. La encuesta de inversores individuales ya está otra vez 33,3% en alcistas. Veremos mañana, te actualizaré con la nueva encuesta de la semana. El Fear and Greed volviéndose ya hacia la zona grid. Todavía quedaría margen hacia la zona de extrema euforia para que el índice siga subiendo, pero ya empezamos a ver cierto optimismo por parte de los inversores retail. Eso sí, el posicionamiento CTA y de los fondos de inversión sigue siendo muy negativo. Vemos línea naranja al S&P 500, línea roja, posicionamiento de los grandes fondos que sigue siendo, y CTAs, bastante bajista. Por otro lado, época de PS, época de resultados empresariales. Viernes empiezan los grandes bancos y semana que viene ya empezaremos a ver grandes empresas tecnológicas presentar resultados. Ahí tenemos por ahora
la corrección que se ha hecho relativa en cuanto a beneficios esperados. Como vemos, es ridículo con otro tipo de recesiones que hemos vivido. Todavía los EPS que se han descontado no son iguales que en anteriores recesiones, o por lo menos la magnitud que se está esperando. Así que veremos si se vuelve a corregir. En el mercado de bonos, la curva del 3 meses y 10 años, máxima inversión, nuevo récord, menos 1,67%, 167 puntos básicos de inversión, a medida que ayer los intereses en la parte corta volvían a subir. El índice de volatilidad del mercado de bonos, el MOVE, volviendo a repuntar, se mantiene en la zona de 143, sigue en zonas peligrosas. El VIX, eso sí, el índice de renta variable de volatilidad del SP, sigue bastante tranquilo. Y en cuanto a la subida de tipos por parte de la Reserva Federal, pues el mercado vuelve a esperar, por eso ayer los intereses rebotaron, una subida de 25 puntos básicos, Fernando, con un 70% de probabilidades. Las claves de la apertura en Wall Street, como siempre, completísimo el resumen de Javier del Valle. Te escuchamos y te vemos a lo largo de la tarde, Javier. Muchísimas gracias. Por mi parte, nada más. Mañana volvemos en Ponte en Acción de 12 a 2 de la tarde con toda la actualidad financiera. Enseguida se quedan con Marta Vilar en Conexión Vilar, pero antes también algo que nos parece interesante, una entrevista que ha realizado esta mañana José Antonio Bittner a José María Oquín. Con ellas les dejo. Gracias y hasta mañana. Adiós.